Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben, y muchos se los agradezco, está disponible, está listo para verse o escucharse, se sube, como se dice, los sábados en punto de las 5 de la tarde. En efecto, a las 17 horas de cada sábado está disponible en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, el programa que corresponde a cada semana. Los sábados a las 5 de la tarde, repito. Pero esto no es obstáculo para que el día que ustedes gusten, cuando quieran, cuando puedan, cuando tengan ganas, puedan visitar este canal de YouTube, donde encontrarán, como siempre lo repito, literalmente más de 500 programas anteriores. Por supuesto, también, lo repito y lo reitero, este programa, este canal, no tiene ningún fin utilitario, no está monetizado, no recibe dinero ni donaciones, ni tiene ningún efecto numérico, es simple y sencillamente por esa pasión, por ese gusto compartido entre ustedes y yo, de platicar de historia, de recordar el pasado. Eso sí, también les repito con todo gusto que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Amigas y amigos, si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy, porque deseo continuar con la segunda parte del tema que iniciamos hace 8 días. Empezamos a hablar de una manera breve, sintética, rápida, resumida, de la historia entre los conflictos de la Iglesia Católica con el Estado mexicano. Ya la semana anterior avanzamos un poco explicando cómo fue la relación histórica a partir de los días de la conquista entre el Estado, sea este virreinal o ya el mexicano independiente, y la Iglesia Católica, que desde hace 500 años también se encuentra en lo que hoy será el territorio mexicano. Ahora toca que nos adentremos en los conflictos que a lo largo del siglo XIX se suscitaron entre ambas instituciones, entre la Iglesia y el Estado, la Iglesia Católica y ahora sí el Estado independiente mexicano. Titulé este programa, como ustedes pudieron verlo en el anuncio respectivo, Dios y libertad en contra o frente a religión y fueros. Fíjense qué paradoja, son los dos gritos de guerra que durante la Guerra de Reforma cada bando utilizó para llamar la atención y atraer partidarios. Los liberales utilizaron las palabras Dios y libertad. Los conservadores, las palabras religión y fueros. Estas palabras entre sí contradictorias son las que encierran ese gran dilema, también, por supuesto, paradójicamente contradictorio, muy típico de nuestro país, entre ambas visiones, entre quienes defienden a la Iglesia y entre quienes defienden lo que llaman la libertad. Este es el gran dilema del siglo XIX, que inicia muy temprano, desde el año de 1833. Miren, recuerden ustedes que para ese momento está vigente en México la Constitución de 1824, que, como señalábamos en el programa anterior, estableció que México es una nación católica, sin tolerancia de ninguna otra. Y para 1833, cuando llega a la presidencia de la República el doctor Valentín Gómez Farías, un hombre de pensamiento liberal,
comienzan las dificultades. Dificultades, y esto es importantísimo subrayarlo, que no tienen nada que ver, que las provocaciones de Valentín Gómez Farías no tienen ninguna calidad religiosa. No ataca a la fe, no ataca a la doctrina, no ataca a la liturgia, no ataca al clero, sino que los conflictos se inician por cuestiones de índole económica. ¿Sí? La economía va a ser el origen, la mecha que haga estallar el polvorín de los conflictos, porque para 1833, México, que acaba en realidad apenas 10 años antes de salir de la independencia, tiene su economía prácticamente destrozada. Y Valentín Gómez Farías, que sabe de economía, se propone revitalizarla, echarla a andar para que México progrese y se desarrolle. Fíjense qué paradojas del destino. Valentín Gómez Farías, médico, tiene como principal asesor, como principal consejero en materia económica, escuchen bien amigos, a un sacerdote católico. Sí, un sacerdote católico que sabe de economía, que ha leído a Adam Smith, un sacerdote católico de nombre José María Luis Mora. Un sacerdote. Y aquí comienzan los conflictos porque, por una parte, ante una situación real, que es que la Iglesia administraba, no era dueña, administraba centenares de terrenos, de predios, de ranchos, de haciendas, de casas, a través de los juzgados de capellanías. Bienes inmuebles que a lo largo de 300 años, difuntos, obvio, ya fallecidos, habían legado o habían heredado para obras de caridad, muchas de las cuales ya se habían cumplido. Esos bienes los administraba la Iglesia. Eran, como se dice, inalienables, imprescriptibles, inembargables, estaban fuera del comercio, estaban literalmente congelados, eran los llamados bienes de manos muertas y eran improductivos. Gómez Farías, aconsejado por el doctor Mora, por este sacerdote José María Luis Mora, quiso por lo menos hacer un censo, un inventario de estos bienes administrados por la Iglesia, y sí, quizá, no se dijo oficialmente, pero era de suponerse, con la idea de que la Iglesia los vendiera, para que los colocara en el comercio jurídico, para que pudieran ser motivo de transacciones para volverlos productivos. Esta será una de las razones por las cuales la Iglesia se va a oponer a Gómez Farías y va a pedir al presidente titular, que estaba en licencia, Antonio López de Santana, que lo deponga. Pero hay otra razón también interesantísima. Insisto, José María Luis Mora, sacerdote católico, sabía de economía, había leído a Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, y sabía perfectamente bien que las leyes económicas se basan en el interés, en el afán de lucro, ¿sí? Literalmente como hasta el día de hoy sucede con la economía. Las normas católicas, las leyes influenciadas por el catolicismo durante 300 años de vida colonial o virreinal, fíjense, esto es muy interesante, establecían una tasa máxima de interés para toda operación civil o mercantil,
una tasa máxima de interés limitada al 5% anual. Era la tasa de interés avalada o aceptada por la Iglesia, según las propias recomendaciones que un gran teólogo, Santo Tomás de Aquino, había formulado en su gran obra La Suma Teológica. La economía católica debía moverse con una tasa máxima de interés del 5%, según recomendaba el Santo de Aquino, y todo lo que subiera o fuera superior al 5% se consideraba pecado de usura. Así que durante más de 300 años, México, la Nueva España, se gobernó económicamente con esta norma que limitaba las tasas de interés, lo cual evidentemente contrariaba el espíritu de las riquezas de las naciones de Adam Smith, y se dio cuenta Gómez Farías y José María Luis Mora que necesitaban modificarla para establecer la libertad de pactar de manera convencional, por acuerdo entre las partes, la tasa de interés en los contratos. Así que Valentín Gómez Farías dictó un decreto que curiosamente sigue vigente hasta nuestros días, en que la tasa de interés debe fijarse de acuerdo a lo que las partes convengan. Quienes participan en un contrato tienen derecho de establecer, poniéndose de acuerdo, la tasa de interés de cada operación civil o mercantil. Esto naturalmente fue calificado como herético, como herejía, y Gómez Farías fue depuesto. Años después, ya en 1846-47, en plena guerra contra los Estados Unidos de América, cuando Valentín Gómez Farías vuelve a regresar a la presidencia de la República, de manera interina sí, pero se convierte en presidente, quiere revivir su proyecto de que la Iglesia venda los bienes que administra y quizás hasta quitárselos, nacionalizárselos, porque México estaba en una situación verdaderamente peligrosa. Se requería dinero para enfrentar a los Estados Unidos de América que nos estaban invadiendo, y la Iglesia, ante esta amenaza que no logró acuajar, la Iglesia organizó un movimiento en contra del propio Estado mexicano que encabezaba, repito, Valentín Gómez Farías, para oponerse a cualquier ataque a sus bienes. Es el famoso motín de los Polcos, que en plena guerra contra los Estados Unidos, en el año de 1847, en febrero, en la Ciudad de México, se rebelaron en contra del gobierno y acudían a defender a la Iglesia, a pesar de que México estaba siendo invadido, y como cuenta uno de ellos, Guillermo Prieto, los soldados polcos, los que se habían rebelado contra el gobierno, iban con su uniforme cuajado de estampitas religiosas, medallitas y escapularios. La Iglesia, pues, prefirió en ese momento que México fracasara en su defensa con tal de salvar sus bienes. Terribles circunstancias, ¿eh? Pero este es, digamos, el legado de Valentín Gómez Farías, el primer liberal que intenta, por razones económicas y después por razones militares, ponerle un freno a la Iglesia, y la Iglesia no se dejó. En ambos casos se opuso, la primera vez deponiendo al presidente Gómez Farías, la segunda vez organizando el motín de los Polcos. Como pueden ver, la situación entre la Iglesia y el Estado, independientemente de lo que platicábamos en sus aspectos positivos la semana anterior, comenzaba a deteriorarse. Pero pocos años después, ya para 1855, con el triunfo de la Revolución de Ayutla, con la llegada a la dirección de los asuntos nacionales de una nueva generación liberal, en la cual ya se persiguen derechos de igualdad
y de libertad, además de seguir postulando la libertad económica, los conflictos van a arreciar. En la época en que gobierna México el presidente Juan Álvarez y el presidente Ignacio Comonfort, se lanzan 3 leyes que la Iglesia sintió afectaban profundamente su interés. La primera ley, hablemos de ella rápidamente, la Ley de Obvenciones y Aranceles Parroquiales, llamada también Ley Iglesias por su autor, José María Iglesias. Es una ley que quiere que la Iglesia Católica ofrezca servicios gratuitamente a los pobres. Se dio el caso de que en algún lugar del país, en Morelia, la capital de Michoacán, una familia indígena muy humilde no podía enterrar a su hijo que había fallecido porque no tenían el dinero para pagar el entierro que pedía la iglesia, dueña de los Campos Santos. Bueno, con este acicate, y quizás un tanto cuanto más de furia antirreligiosa, José María Iglesias planteó esta ley, la Ley de Obvenciones y Aranceles Parroquiales, para obligar a la iglesia a que a los pobres, y que se llaman además pobres de necesidad, que pueden acreditar con un certificado su condición de pobreza, les dieran servicios o les administraran sacramentos de manera gratuita. Fue una primera ley para aprobar. Después viene la famosísima Ley Juárez, o ley que organiza los tribunales de justicia de la República Mexicana. En la Ley Juárez, que es un golpe directo al poder de la Iglesia, se establece precisamente la igualdad de todos ante la ley y se eliminan los fueros, esta condición que le daba a ciertas personas una situación particular de beneficio. Había fuero militar que fue eliminado, había fuero de indios que también fue eliminado y también existía, por supuesto, el fuero eclesiástico, que protegía a los sacerdotes, a las religiosas, a la jerarquía eclesiástica y hasta quienes sirvieran a la iglesia como campaneros, para protegerlos en contra de cualquier otra persona, aún en materias como los contratos de arrendamiento. Era un tribunal especial, el tribunal eclesiástico, que juzgaba a sus pares. Bueno, con la Ley Juárez, Benito Juárez, precisamente su autor, intentó establecer el principio de la igualdad de todos ante la ley. Pero la tercera ley, que es la más importante de todos, es la famosa Ley Lerdo, o Ley de Desamortización de Bienes de las Comunidades y de las Corporaciones. Una ley cuyo autor es Miguel Lerdo de Tejada, que tiene una finalidad estrictamente económica. Tanto las comunidades, es decir, los pueblos de indios, como las corporaciones, es decir, los juzgados de capellanías de las iglesias, tenían bienes de manos muertas que durante la época virreinal se les había dado este carácter de bienes congelados que no podían venderse, que estaban fuera del comercio jurídico. El rey de España había ratificado la propiedad comunal de los indios y el rey de España había también ratificado la calidad de bienes congelados de los que administraba la iglesia a través de los juzgados de capellanías y que ya explicamos provienen de difuntos que los dejaron para la caridad. La Ley Lerdo establece que tanto los pueblos de indios como la iglesia deben vender, no les expropia, vender estos bienes para colocarlos en el comercio. De esta manera, contablemente, según Lerdo, ni los pueblos de indios ni la iglesia pierden porque van a recibir en numerario, en efectivo, el valor de dichos bienes,
lo cual va a producir, según el ideal liberal, económico liberal, es importante aclararlo, que los bienes comiencen a circular y a producir por el desarrollo de México. Es una ley que de inmediato fue atacada por la Iglesia porque le quitaba el poder sobre esos bienes que, repito, no eran suyos, los administraba. Estas tres leyes pues van a ser el preámbulo, son las leyes de la pre-reforma, de lo que será más adelante el gran conflicto religioso en México en el siglo XIX, que conocemos como la Guerra de Reforma. Pero hay un paso más sumamente importante. Como todos sabemos, en 1857 se promulga la Constitución, la nueva Constitución, que tiene una serie de características muy peculiares y que llegará a ser declarada herética por la Iglesia. Y llama la atención porque, fíjense, si ustedes tienen la curiosidad de leer la Constitución de 1857, una Constitución liberal, la primera frase, la primera línea, las palabras con las que empieza la Constitución dice exactamente: con la voluntad de Dios y del pueblo mexicano. ¿Sí? En el nombre de Dios empieza la Constitución. Son las primeras palabras de la Constitución del 57, invocar a Dios. Y luego, en la propia Constitución se establece, por ejemplo, el rompimiento con el pasado al establecer que México es una nación en la cual existe la libertad de conciencia y la libertad religiosa, aunque el Estado proteja a la religión católica, que es la mayoritaria. Declaración en la propia Constitución, la libertad de conciencia. México ya no será una nación católica oficialmente, sino una nación de pensamiento libre. Pero además, en la Constitución del 57 se incorporó en el artículo 27 la ley Lerdo, la ley que obliga tanto a las comunidades, es decir, pueblos indios, como a las corporaciones, es decir, juzgados de capellanías, a vender sus bienes. Bueno, este conjunto de disposiciones constitucionales, a pesar de que la Constitución inicia en el nombre de Dios, pero que incluye la libertad de conciencia y la obligación de la Iglesia de vender sus bienes, va a provocar que el episcopado mexicano, que los obispos mexicanos declaren que la Constitución es herética, que es herejía, y además impusieron la excomunión a todos aquellos que la redactaron, que la juraran y que la cumplieran o que la obedecieran. La Iglesia pues reaccionó fulminando la excomunión, pero utilizó un pretexto muy diferente, muy distinto al que la propia Constitución contenía. No habló, la Iglesia cuando excomulga, no habló de la libertad de conciencia ni de los bienes. Fíjense lo que dice, que la Constitución es herética porque establece que el poder público dimana del pueblo, cuando todo católico sabe que el poder dimana de Dios. Esto es lo que les pareció herético a los obispos. En el fondo estaban en realidad ocultando el que les estaban nuevamente a nivel constitucional obligando a vender los bienes de los juzgados de capellanías que administraban. Estas razones, sobre todo la excomunión, van a alarmar a buena parte de la población mexicana y particularmente al ejército. Y entre la presión que los militares hacen al gobierno del presidente Comonfort, más
la presión familiar que tuvo cuando su mamá, seducida religiosamente hablando por un sacerdote, que le dijo que su hijo estaba excomulgado y que se iba a ir al infierno, y que ella como madre también, porque no procuraba apartarlo del mal, harán que el presidente Comonfort, para quedar bien con su mamá y quedar bien con el ejército, de su propio golpe de Estado, obliga al presidente de la Corte, Benito Juárez, a huir de la Ciudad de México y se inicie la Guerra de Reforma, el conflicto militar en el cual los conservadores, ofendidos por la Constitución y por las leyes Lerdo y Juárez, se levanten en armas al grito de religión y fueros, y los liberales, ofendidos porque los conservadores, porque la Iglesia Católica prefiere defender sus bienes que la paz del país, se levantan en armas al grito de Dios y libertad. Fíjense qué interesantes frases tan contradictorias. Los conservadores gritan religión y fueros, es decir, los antiguos privilegios. Los liberales, masones muchos de ellos, invocan a Dios y a la libertad. Esto pues dará como resultado, como origen, la Guerra de Reforma, en donde, para ir rápidamente y abreviando el tema que nos ocupa, el presidente Juárez, refugiado en Veracruz, cuando lo va a atacar el presidente conservador Miguel Miramón, que es un celoso defensor de los derechos de la Iglesia, cuando además también está en peligro la sobrevivencia del Estado constitucional mexicano, los dos deciden emitir algunos documentos para fijar su postura. Ya lo platicamos en este programa hace algunos años. Miguel Miramón, que es un joven y que por su edad estaría más cercano a las ideas liberales, las acepta curiosamente, pero de manera pausada. Benito Juárez, que es un hombre ya mayor, que por su edad estaría más cercano a las ideas conservadoras, es un liberal radical que quiere las medidas de inmediato. Otra más de estas contradicciones muy, pero muy mexicanas. Finalmente, don Benito, allá en Veracruz, va a expedir las famosísimas leyes de reforma. Leyes, sí, que ahora sí le pegan directamente a la Iglesia Católica, porque recuerden, hasta ese momento, los bienes de la Iglesia están a salvo contablemente porque únicamente se le exige que los venda. Ahora se les expropia. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a seguir platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estamos ahora platicando de manera muy rápida, muy breve, muy sumaria, los conflictos entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano en el siglo XIX, fundamentalmente enmarcados en la contradicción que existe en los gritos Dios y libertad de los liberales y religión y fueros de los conservadores. Decíamos hace un momento que en Veracruz el presidente Juárez expide las leyes de reforma, lo cual ya marca una clara escisión con respecto a la Iglesia. Varias leyes importantísimas que evidentemente golpean de manera muy dura a la Iglesia Católica mexicana, y todo ello, como lo señaló el propio presidente Juárez en la exposición de motivos llamado el Manifiesto de la Reforma, porque la Iglesia fue la que propició, la que promovió, la que financió, la que organizó, la que alentó la Guerra de Reforma. La Iglesia había sido quien declaró la guerra al Estado mexicano, promoviendo
que los militares conservadores se levantaran en armas. Y Benito Juárez, sin decirlo, decidió castigar a la Iglesia Católica con las leyes de reforma. Son varias y muy importantes, pero sin embargo la más destacada es la ley precisamente de nacionalización de bienes de la Iglesia, que como la Iglesia no aceptó, como lo platicábamos hace un momento, la ley de desamortización que la obligaba a vender, pero conservaba el ingreso, el valor de esos bienes, ahora el presidente Juárez nacionalizó, es decir, les quitó, les arrebató los bienes a la Iglesia, pero no solamente los bienes que administraba los juzgados de capellanías, sino también los llamados bienes propios, como eran los templos, los conventos, las escuelas, los cementerios. Es decir, el presidente Juárez les quitó todo a la Iglesia. Todos los bienes que la Iglesia, como dice la ley, detentaba de cualquier manera, ya sea bienes propios o bienes en administración, todos los nacionalizó, se los quitó sin indemnización. Y el presidente Juárez decidió que los llamados bienes propios, como los templos o los conventos, pasaran a poder del Estado y los llamados bienes en administración se sometieran a subasta pública para que la gente los comprara al 10% de su valor catastral para obligar a la circulación de estos bienes. Era una oferta para mucha gente. Por eso, miles de voluntarios se presentaron para servir en el ejército liberal, porque sabiendo que si ganaba Juárez, podrían adquirir esos bienes. Y el resto de ellos, como los templos y los conventos, en algunos casos, el propio Estado se los devolvía en préstamo a la Iglesia para que siguiera el culto, y en otros, como todos sabemos, los convirtieron en bibliotecas, en cuarteles, o en fin, en cualquier otro uso del Estado mexicano. Otra ley de reforma también importantísima es la ley que establece la separación del Estado y la Iglesia. Una ley fundamental. El Estado mexicano se dedica a los asuntos temporales y por lo tanto nada tiene que ver con la Iglesia Católica que se dedica a los asuntos espirituales. Es un paso importantísimo porque recuerden, y me regreso, que en 1824 México se declaró constitucionalmente católico, que en 1857 México se declaró un país de libertad de conciencia pero con protección a la católica, y ante la actitud de la Iglesia, el presidente Juárez no dudó, ahora sí, en separarla por completo, negándole personalidad jurídica a las iglesias e inclusive negándoles a los sacerdotes el derecho de voto. Otra ley también fundamental, la ley del registro civil, porque hasta ese momento la acreditación, los documentos probatorios del nombre y la condición, el estado civil de cada persona, los expedía la Iglesia, con la fe de bautismo que equivaldría al acta de nacimiento, con el acta de matrimonio religioso que es el acta de matrimonio actual civil, con la boleta de entierro que equivaldría a un acta de defunción, y la Iglesia de alguna manera controlaba, pues, el ritmo de la población, la vida, el matrimonio y la muerte. El presidente Juárez establece el registro civil para declarar que solamente los documentos expedidos por esta institución pública, el registro civil, tendrían valor para acreditar y para probar. Es decir, con las actuales actas de nacimiento, actas de matrimonio y actas de defunción. También, en otra ley, secularizó los cementerios, es decir, se los quitó a la Iglesia para volverlos parte del Estado que los puede concesionar a particulares,
y también ordenó la supresión de los conventos de monjas, porque nadie puede, según los liberales, pactar su propia cancelación de la libertad. Cuando termina la Guerra de Reforma, con el triunfo, por supuesto, de Juárez y los suyos, en buena medida, repito, atribuible a que muchísimos mexicanos se reclutaron en el ejército liberal como la única manera para poder aspirar a la venta de esos bienes antiguamente administrados por la Iglesia que estaban a bajo precio. La primera decisión del presidente Benito Juárez al regresar a la Ciudad de México será expulsar, desterrar a los obispos mexicanos. Los obispos mexicanos que habían alentado y promovido 3 años atrás la Guerra de Reforma. Así que el presidente Juárez los expulsó del país. Obviamente la Iglesia Católica se sintió afrentada. Los dejaban sin obispos. Fueron a refugiarse a Roma, al Vaticano, fueron a exponerle sus ideas y sus quejas al Santo Padre, a Pío IX, y a partir de allí conspirarán para establecer en México lo que se conoce como el Segundo Imperio Mexicano. Naturalmente, en este periodo, a partir de 1861 y hasta 1864, que llega Maximiliano a México, la Iglesia mexicana carece de obispos, está derrotada, pero sin embargo, los conservadores, más esta jerarquía eclesiástica, está conspirando en Europa para imponer, para establecer, con la ayuda de Francia, el imperio en México. Pasa algo muy curioso, que es digno de destacar. Hasta el año de 1864, no hay en realidad conflicto entre la Iglesia Católica y la masonería. Es más, como lo anunciamos la semana pasada y lo confirmamos hoy, muchos sacerdotes en esa época previa a 1864 eran también masones. Era sacerdote y masón Miguel Ramos Arizpe, era sacerdote y masón Fray Servando Teresa de Mier, era sacerdote y masón José María Luis Mora, de quien hemos hablado. Pero pasa algo muy curioso y muy peculiar. Cuando los obispos mexicanos llegan a Roma a ver al Papa Pío IX, a quejarse de todas las maldades que le ha hecho el gobierno liberal de Benito Juárez, que le arrebató sus bienes, el Papa allá en Roma está sufriendo exactamente lo mismo, porque, como parte del movimiento de la unificación italiana, el rey Víctor Manuel II, su ministro el conde Cavour y el famosísimo guerrillero Giuseppe Garibaldi también han encerrado al Papa en Roma, en el Vaticano, y le han arrebatado sus bienes temporales, sus bienes territoriales, desapareciendo los estados pontificios. Así que el Papa está muy enojado, no solamente con los liberales mexicanos, sino sobre todo con los liberales italianos. Es cuando el Papa decide entonces, en 1864, condenar la masonería, excomulgar a los masones a través de su famosa encíclica, el Syllabus, o el catálogo de los errores del tiempo, en el cual la Iglesia decide, en defensa de sus bienes, esto es fundamental, no es en defensa del dogma, no es en defensa de la religión, no es en defensa de la verdad revelada, no es en defensa de la liturgia, no es en defensa de la doctrina, es en defensa de sus bienes, excomulgar y condenar a los masones que en Italia, pero también en México, se los han arrebatado. En eso sucede, para irnos ya rápidamente, la designación, la promoción de Maximiliano como emperador de México, quien, con el apoyo de los conservadores y de los obispos mexicanos, decide viajar a nuestro país, pero antes hace una escala
en la ciudad de Roma para ver al Papa, y el Papa le pide, le exige que como emperador católico que lo va a hacer, derogue las leyes de reforma y le devuelva a la Iglesia sus bienes. Y la gran sorpresa que se van a llevar los conservadores mexicanos es que cuando Maximiliano llegue a México, el primer discurso oficial que va a dar a los mexicanos es anunciarles y prometerles que va a gobernar bajo medidas y políticas sabiamente liberales, y se niega, rotundamente se niega Maximiliano a derogar las leyes de reforma y al contrario, las ratifica. Esto causa un malestar enorme. Los propios conservadores mexicanos decían que en lugar de un emperador habían traído a un empeorador, porque Maximiliano era liberal. Inclusive cuando el Papa Pío IX mandó a un nuncio apostólico, a un enviado personal para platicar con Maximiliano, para pedirle que reconsiderara y que derogara las leyes de reforma, la propia Carlota, que dicen que era más roja que su marido, estuvo a punto de arrojarlo desde la azotea de Chapultepec, del castillo de Chapultepec, porque, dice, se portó absolutamente necio, pensando, dice Carlota, que los sacerdotes y el clero mexicano creen que la religión se basa en sus propiedades, en sus posesiones, en las tierras que dominan, y no en la acción pastoral y espiritual. Hubo pues un rompimiento, inclusive con el Segundo Imperio Mexicano, con Maximiliano, que resultó ser liberal y masón también. Pero más que eso, era un hombre de su tiempo con nociones de economía que evidentemente chocaba con las ideas conservadoras que pretendían que la Iglesia conservara sus bienes. Así que, como ven ustedes, amigas y amigos, todo es un problema económico de dominio de los bienes. Para cuando triunfa la República, cuando es fusilado Maximiliano, cuando regrese a gobernar Benito Juárez, el propio presidente Juárez, quizá por razones de la reflexión propia de su edad, quizá convencido de que era necesario pacificar a México, tomó una serie de medidas sin apartarse de la ley, simplemente tratando de aplicar las leyes de reforma, pero sin afectar, digámoslo así, el sentimiento religioso de los mexicanos. Tibiamente comenzó la nacionalización de los bienes de la Iglesia, porque apenas hubo algunas cuantas subastas de bienes que habían sido nacionalizados. Eso sí, ocupó todos los templos y conventos. Algunos de ellos se los devolvió por medio de un usufructo a la Iglesia Católica. Otros los destinó a cuarteles, a museos, a bibliotecas, y algunos otros templos se los dio a iglesias de denominaciones protestantes, como la Iglesia Anglicana, como la Iglesia Presbiterana, inclusive a una sinagoga judía. Pero los bienes restantes, los bienes que la Iglesia administraba, don Benito fue lento en aplicar la ley e inclusive dictó un decreto exceptuando de la nacionalización los bienes que pertenecían a la colegiata de la Basílica de Guadalupe, allá en el Tepeyac. Permitió que la Basílica de Guadalupe conservara sus bienes. Y por otra parte, y poco conocido es esto, don Benito Juárez intentó reformar la Constitución para otorgar el voto, para que pudieran votar los sacerdotes. Claro, sus amigos liberales lo rechazaron, pero llama la atención este intento de don Benito de, por lo menos, suavizar las cosas. Insisto, no quiso
acelerar la nacionalización de bienes, permitió que la Basílica de Guadalupe conservara los suyos e intentó darle voto a los sacerdotes. Pero a su muerte, cuando suba a la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada, un radical liberal masón, por supuesto, que él sí tenía en carne propia el sentimiento de que su hermano Miguel Lerdo, autor de la ley, había fallecido, que era un defensor acérrimo del liberalismo. Lerdo, que también por lo visto aborrecía a la Iglesia, decidió llevar a sus extremos las leyes de reforma. Primero promovió que tanto la ley de nacionalización, como la ley del registro civil, como la ley del matrimonio civil, como la ley que establece la separación entre la Iglesia y el Estado, como la ley de secularización de cementerios y la ley que clausuraba los conventos, fueran elevados a la Constitución. Pasaron pues a ser norma fundamental, norma constitucional de México, las leyes de reforma. Y, convencido de que este era su derecho y su razón, el presidente Sebastián Lerdo aceleró la desamortización, es decir, la venta a bajo precio de los bienes de la Iglesia que administraba en los juzgados de capellanía, y por otra parte, fíjense, ordenó la expulsión de todos los frailes religiosos de los conventos de varones y también la expulsión incluso del país de las monjas, de las religiosas, aún los de la congregación de San Vicente de Paul que se dedicaban a la enfermería y a la atención de los hospitales. Era pues Lerdo un liberal radical que, si bien por una parte pues tenía el poder en sus manos, por otra decidió tratar de acabar con la Iglesia Católica. Las cosas se mejoran, como ya lo hemos platicado, y hace poco tuvimos la oportunidad de hacerlo cuando hablábamos de los amores de don Porfirio, precisamente con la llegada a la presidencia del general Porfirio Díaz. Ya platicábamos en su momento que con motivo del estado de gravedad en 1880, en que se hallaba su primera esposa, Delfina Ortega, su sobrina, quien al dar a luz a su última hija estaba en su lecho de muerte en agonía, ella, una católica convencida y practicante, le pidió a su marido, que deseaba morir en paz, salvar su alma porque se habían casado únicamente por lo civil, porque eran además tío y sobrina, y porque ante la Iglesia vivían en pecado, lo cual no fue obstáculo, pues, para que el general Porfirio Díaz fuera a visitar al arzobispo de México, con el cual oficialmente no había ninguna relación, plantearle el caso de que su esposa estaba agonizante. Y el arzobispo todavía se dio el lujo de hacer alguna pequeña ironía diciendo: ¿quién, perdóneme? Ah, la mujer que vive con usted. Y sin embargo el arzobispo, también todo un político, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, se dio cuenta que era la oportunidad para establecer una especie de statu quo, una especie de situación en la cual tanto la Iglesia Católica Mexicana como el Estado mexicano mantuvieran un acuerdo, un pacto de civilidad que no causara daños a nadie. Aceptó que Porfirio Díaz contrajera matrimonio con su sobrina, aceptó que se le diera a ella la extremaunción y se perdonaran sus pecados, y solamente le pidió a don Porfirio que escribiera su abjuración. Y don Porfirio lo escribió y de su puño y letra puso allí en ese documento:
que él era católico, apostólico y romano, que si bien era masón, lo practicaba por cuestiones políticas y que jamás había adquirido ningún bien nacionalizado a la Iglesia. Esto fue suficiente para que el arzobispo hiciera la paz con el presidente de la República y sobre todo para que la esposa Delfina pudiera literalmente morir en santa paz. Al poco tiempo, don Porfirio se casará con Carmelita Romero Rubio. El mismo arzobispo va a oficiar su matrimonio religioso y, de hecho, a partir de 1884 que regrese al poder don Porfirio y hasta que salga de México, las relaciones con la Iglesia mexicana se llevarán a cabo a través de su propia esposa. Don Porfirio le encomendó a Carmelita el trato con la Iglesia. Ofreció no aplicar de manera rigurosa las leyes de reforma, salvo en caso de que los sacerdotes, que el clero mexicano, diese lugar. Si se portaban bien, en otras palabras, las leyes no se aplicarían. Esto va a permitir tranquilidad en México, que inclusive el Vaticano se fije y celebre que Porfirio Díaz tenga esta política de amistad, por lo menos disimulada ante la Iglesia. Va a permitir también que el Papa regale una corona a la Virgen de Guadalupe y que se realice una celebración eucarística en la propia basílica para coronarla con todos los obispos mexicanos. Va a permitir que lleguen a México órdenes religiosas educadoras como los lasallistas, como los maristas, como los salesianos, como las Madres del Sagrado Corazón, para iniciar lo que podríamos llamar un esfuerzo educativo católico. Va a permitir, pues, que las relaciones entre la Iglesia y el Estado se conviertan de manera subrepticia, de manera clandestina, en una relación casi cotidiana, en la cual, si bien siguen vigentes las leyes de reforma, no se aplican. Eso sí, la Iglesia no puede recuperar bienes, pero les permiten que construyan templos. La Iglesia no puede recuperar lo que ya perdió, pero les permiten que vuelva a acrecentar y hacerse de nuevas fortunas. Es decir, hay una especie de acuerdo, hay una especie de pacto, hay una especie de relación de buena voluntad entre la Iglesia y el Estado que permitió, por lo menos durante los 30 años de Porfiriato, que las cosas estuviesen tranquilas, que no llegaran a los extremos que se habían provocado antes y que, insisto, fueron determinantemente por motivos económicos los problemas. Los pleitos empiezan por la determinación del gobierno de aplicar medidas económicas liberales y por la reacción negativa de la Iglesia por impedir que los bienes, e insisto en esto, que no eran de ella, que únicamente administraba, pasaran a ser de venta pública para que la gente pudiera comprarlos y hacerlos producir, y la Iglesia no perdía su capital, su dinero. Este problema, que repito, inicialmente fue económico, se convirtió en un problema político, en un problema inclusive de índole moral para muchas personas, que llegó a extremos ridículos. La Iglesia excomulgó a quienes adquirieran bienes nacionalizados, pero fíjense que muchos católicos decidieron no hacer caso de la excomunión y les importó más hacerse de un patrimonio para ellos y para sus familias que la amenaza de la excomunión. El siglo XIX mexicano fue un momento difícil de las relaciones Iglesia y Estado que remató, insisto,
con esta especie de paz pactada, de paz clandestina entre el gobierno del general Porfirio Díaz y la Iglesia Católica. Inclusive se coronó a la Virgen de Guadalupe, pero también a varias más, como la de Zapopan, como la de San Juan de los Lagos, como la de Monterrey. Muchas coronaciones porque había actividad eclesiástica abierta gracias a que había un presidente que decidió ser tolerante. Ya el siglo XX se pondrá de nueva cuenta difícil, pero eso es algo, amigas y amigas, que con el favor de Dios vamos a platicar aquí en un próximo programa. Mientras tanto, pásenla muy pero muy bien.